Hola, mi nombre es Karen Méndez y formo parte de la comunidad de Drupal Costa Rica. Estoy aquí para extenderle una cordial invitación al DrupalCamp 2021. Este año también se hará de modalidad virtual en la plataforma de hopping.com, donde contaremos con talleres y charlas de nivel intermedio, avanzado y básico para que puedas aprender más sobre Drupal. También habrá un chat en línea para que puedan consultar todas sus dudas con los expertos. Muchas gracias a los patrocinadores de este año. DrupalCamp Costa Rica 2021 con la plataforma Hopping. No olviden visitar los stands de nuestros patrocinadores y recuerden visitar nuestro sitio web drupalcamp.cr. Vamos a conversar un poco acerca de plugins, services, Event Subscriber. Siguiente slide, por favor. Hola, mi nombre es Kevin Porras, Drupal Developer y Trainer en Evolving Web, de aquí de Costa Rica, obvio. Te gustó. Y yo soy Darisa Sunech, también Drupal Developer y también Trainer en Evolving Web, del puerto. Ay, Siguiente. sí, es que se me mueve todo, perdón. Pero, ok, hablando de nosotros, nosotros trabajamos en Evolving Web, como ya les dijimos, que es un equipo de líderes en estrategia, diseño y desarrollo. Nos gusta mucho trabajar con organizaciones que quieren generar impacto en el mundo y estos son algunos de los equipos con los que hemos trabajado para ya sea crear sus sitios, dar vida a su estrategia digital o incluso en proyectos de training para sus colaboradores. Hoy vamos a estar hablando sobre, como Kevin ya lo dijo, plugins, services, event subscribers, pero vamos a empezar por hacer una introducción a programación orientada a objetos en Drupal. Luego vamos a pasar por services, vamos a hablar de plugins, todo lo que necesitamos saber de eventos y de event subscribers. ¿Qué? Estaba mute. Empezamos un poco con arquitectura, conceptos del lado de Drupal. Entonces, siguiente. Primero que todo, Symfony. Desde Drupal 8, Drupal adoptó el framework de Symfony, un framework de PHP para evitar escribir código que ya existía en el mundo de PHP. Esto trajo consigo varios cambios. Entre ellos, por supuesto, lo que es la parte de programación orientada a objetos. Siguiente slide. Que básicamente lo que se trata cuando tenemos diferentes objetos que van a interactuar entre sí. Objetos que pueden extender de otros objetos, objetos que pueden implementar interfaces, que se utilizan para definir reglas para los objetos y varias cosas más que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Siguiente slide. Entonces, por ejemplo, un widget, llamémosle email default widget, en Drupal extiende de una clase que se llama widget base. Una clase signup form extiende de otra que se llama form base. Form base a su vez implementa form interface. Entonces ahí vamos viendo un poco las relaciones entre las clases, las interfaces que tenemos disponibles en Drupal. Entonces, yendo un poco más atrás, una clase es un grupo de métodos, un grupo de propiedades que están organizados en un archivo y que van a ofrecer un servicio. Cada clase podría tener declaraciones de uso para requerir otras clases, para requerir otras interfaces o traits que se van a necesitar para cumplir con la funcionalidad de la clase. Una interfaz podríamos decir que es como el blueprint, una plantilla que van a utilizar las clases. La interfaz no tiene funcionalidad como tal, simplemente va a decir cómo van a ser las clases, cuáles son los métodos que van a tener las clases, cuáles son los parámetros que va a tener cada uno de sus métodos, cuáles son los valores de retorno de esos parámetros, etc. Y un trait es una forma de utilizar código que las clases pueden utilizar para no duplicar. Entonces, por ejemplo, en Drupal tenemos un trait que es tal vez el más conocido, String Translation Trait. Entonces, cada vez que necesitamos que una clase tenga la capacidad de traducir cadenas de texto, entonces simplemente usamos el trait de String Translation Trait y eso nos va a poner algunas funciones disponibles en nuestra clase. Las funciones no están en la clase, están en el trait, entonces desde ahí las vamos a poder utilizar. Siguiente.
Y para el uso de todas esas clases, ahora con Drupal se utiliza un estándar llamado PSR4. Y la idea es que todas las clases en Drupal deben tener un namespace definido. ¿Qué son esos namespaces? Bueno, básicamente ellos son formas, digamos, de descubrir o cargar automáticamente las clases que hay en Drupal. Cierto tipo de autoloading, bueno, no, cierto tipo no, es autoloading de las clases por Drupal. Ahora, todos los elementos o todas las clases que nosotros tengamos en Drupal, todos los componentes, siempre el namespace va a iniciar con la palabra Drupal, backslash, y luego va a seguir teniendo una serie de otros textos, digamos, que van a corresponder a diferentes lugares en el sistema de archivos. ¿Cómo podemos ver eso? Básicamente así. Vamos a tener namespaces para todos los elementos de core y también para todos los elementos, los diferentes módulos contrib o custom que podamos tener. En cuanto a eso, podemos ver, por ejemplo, que el namespace que se llama Drupal/component correspondería a todos los archivos que están en el directorio core lib Drupal component. Y eso se refiere básicamente a todos los componentes que son reutilizables fuera de Drupal. En el caso de Drupal/core, ahí estaríamos hablando de clases que están dentro del directorio core lib Drupal core. Y estos son componentes específicos de Drupal. También tenemos namespaces específicos para los tests. Entonces, en el caso de los tests de PHP Unit de core, de cualquier componente de core, el namespace que vamos a utilizar para esas clases que definen esos tests es Drupal/tests. Y eso correspondería a los directorios core test, Drupal tests. Al final de cuentas, cuando ya nos salimos de core y hablamos de módulos contrib o custom, vamos a tener que el patrón siempre va a ser este mismo. Vean que igual empezamos con Drupal backslash y luego lo que va a corresponder es poner el nombre del módulo, ¿ok? Al nosotros definir que ese es el namespace de una clase en Drupal, lo que estamos diciendo es que igual el directorio base o el directorio donde vamos a tener las clases o en el que está ubicado esa clase es en modules slash el nombre del módulo slash src. Igual esto Drupal lo entendería si lo tenemos dentro de modules contrib o modules custom. Eso en ambos casos está bien y lo entiende, aunque lo pongamos y no esté en esta imagen, digamos. Lo mismo para los tests. Al final va a ser el mismo directorio base, solo que al final con la palabra test. Lo mismo con el namespace. Y eso sería en el caso de test, de simple test de Drupal, ¿verdad? En el caso de test de PHP Unit, hay que cambiar un toque el orden, porque en lugar de que fuera modules, el nombre del módulo, source test, sería al revés. Pero eso sería lo que permite que se puedan descubrir y cargar automáticamente todas esas clases. Ahora, en cuanto a la estructura de un módulo en Drupal, algo que probablemente ya hayan visto en algún momento. Cuando vamos a hacer un módulo en Drupal, por supuesto, podemos crear una carpeta. Entonces, en este caso, si mi módulo se llamara MyModule, como en la presentación, entonces la carpeta llevaría ese nombre y va a tener como mínimo un archivo .info.yaml. Ese archivo va a declarar la información del módulo, cosas básicas, ¿correcto? El .module en Drupal 8 o superior ya no es requerido, pero es también un archivo que podría estar ahí. Si necesitáramos crear rutas con nuestro módulo, entonces podemos utilizar un archivo .routine.yaml y toda la parte de la que estamos hablando hoy, todas las clases que utilicen programación orientada a objetos, llámese plugins, clases, forms, services, etcétera, todo eso va a ir dentro de la carpeta src en nuestro módulo. Un ejemplo del .info.yaml, como les decía, nada más vamos a declarar información de nuestro módulo, entonces se ve más o menos así. Decimos el name, el type, decimos que es un módulo, description, core version requirement, para decir si soportamos Drupal 8 o Drupal 9, y demás propiedades del módulo. Ahora sí, ya entrando en materia, tenemos los services.
En Drupal, los servicios son objetos que viven dentro de algo llamado Service Container o el contenedor de servicios. Al final, estos servicios son clases que se utilizan para encapsular cierta funcionalidad. Casi todo, si no es que todo lo que hacemos en Drupal siempre está atado a un servicio. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuál es el usuario que está logueado actualmente en el sitio, bueno, hay un servicio para eso. Si queremos saber cuál es el path actual, hay un servicio para eso. Si queremos acceder nodos o alterar esos nodos u otras entidades, hay servicios para eso, para generar UIDs también. Entonces, prácticamente todo lo que hacemos en Drupal está atado a un servicio. Ahora, ¿cómo trabajamos con eso? O bien, ¿cómo se ve? Al final de cuentas van a ser simplemente clases independientes que hacen algo en específico. En este caso, ustedes pueden ver algunos de los servicios que son más comúnmente utilizados. Por ejemplo, tenemos este Current User. Ese permite saber cuál es el usuario actual. Tenemos este Route Match. Pueden ver acá este L y pueden ver esta otra forma. La diferencia entre estas maneras, digamos, es que esos primeros 3 ejemplos que están acá nos permiten, digamos, ellos acceden directamente al Service Container y nos devuelven la instancia de la clase que correspondía al objeto. En este otro, nosotros estamos accediendo directamente al Service Container al hacer Drupal w.service y pasar un parámetro. Ese parámetro que nosotros pasamos acá es el nombre del servicio que queremos acceder. Y al final de cuentas, eso nos devuelve la instancia de la clase sobre la cual ya nosotros podemos aplicar el método que necesitemos. La idea de esto es que en lugar de nosotros estar llamando código, podemos llamar el Service Container, que es el que se encarga de administrar, digamos, todos los servicios que podemos usar para acceder código. También nos provee una capa extra de aislamiento, digamos. Nos permite poder reemplazar clases o incluso mejorar el testing de nuestros sitios. Otro ejemplo que podemos ver acá es cómo trabajar con usuarios. Si ustedes ven en este caso, nosotros lo que estamos haciendo es básicamente simplemente llamando al service de current user. Eso nos devolvería la instancia de la clase correspondiente y luego simplemente podemos aplicar los métodos que tenía esa clase. Ahora, esos ejemplos que estamos viendo son services que ya vienen en Drupal, ya eran servicios de core, pero nosotros también podemos crear nuestros propios servicios. Al final de cuentas, para crear un servicio, lo único que necesitamos hacer es crear una clase que encapsule la funcionalidad que necesitamos y luego decirle a Drupal cómo instanciar eso desde el Service Container. Por eso es que tenemos estos 2 pasos, implementar la clase y registrar el servicio, porque eso de decirle a Drupal cómo instanciar el servicio es a través del registro del servicio en un archivo que se llama como nuestro módulo y con la terminación .services.yaml. Vamos a ver un ejemplo de esto. Si se fijan acá, este sería el contenido de nuestro services.yaml. Asumimos que esto está dentro de un módulo que se llama download files y como tiene esta terminación, Drupal va a saber que ahí ese no nos están registrando los servicios. Básicamente, el archivo contiene una clave o un key que dice services y luego dentro de eso va a tener todos los servicios y la información sobre cómo instanciar estos servicios. ¿Qué significa esto? Esta línea de acá que ustedes ven que dice downloadfiles.eventSubscriber, lo que está diciendo es que este es un servicio que tenemos, ese es el nombre del servicio, y además decimos cuál es la clase que se encarga de proveer esa funcionalidad, cuáles son los argumentos que requiere esa clase para poder instanciarla. Eso es opcional, ¿verdad? Si nuestra clase no requiere ningún argumento, simplemente nos brincamos ese key. Y podemos agregar también los tags. Podemos taggear el servicio de la forma en la que necesitemos. En este caso, al agregar ese tag, estamos hablando de que esto es un event subscriber, que vamos a hablar más después, pero de nuevo, eso también es opcional. No necesariamente todos los servicios deben tener un tag. Entonces, eso es como la forma en la que lo aclaramos. Claramente, eso no es lo único. Aquí simplemente estamos diciendo, Drupal, tenemos un servicio, esa es la clase, esos son los argumentos, así es como se la instancia. Pero además de tener este archivo con la información del servicio ahí, tenemos que definitivamente implementar la clase o crear la clase que estamos definiendo acá
Ese file downloaded event subscriber es una clase que tendríamos que crear y agregar la funcionalidad que necesitamos que se desarrolle. Cuando hablamos de servicios, un tema que es bastante importante también mencionar es dependencia inyección. Básicamente lo que nos permite inyección de dependencias es pasarle a los servicios, los otros servicios o las otras clases que va a necesitar como argumentos. Se le van a pasar normalmente como argumentos en el constructor. Esto en el caso de Drupal es como la forma estándar que utiliza Drupal para inyección de dependencias. En otros lenguajes o en otros contextos también la inyección de dependencias se podría hacer a través de métodos setters. Pero en resumen, la intención con inyección de dependencias es no tener que instanciar las dependencias de esta clase, sino que las declaramos y la clase las va a recibir de alguna forma. En este caso, según el slide anterior que Darío enseñaba, cuando se ponía arguments en el .services.yaml, es como le estábamos diciendo a Drupal que íbamos a necesitar estas clases, estos argumentos, correcto. Entonces, al utilizar inyección de dependencias en nuestro código, lo vamos a hacer más testeable, reutilizable, fácil de mantener, etc. Algo importante es que si tal vez no sabemos cómo debería yo implementar una función utilizando inyección de dependencias, pero sí sé cuál es la forma procedural de hacerlo, entonces, si yo me voy a la documentación de Drupal, la manera procedural de hacer las cosas normalmente va a mostrar cuál es el servicio correcto de utilizar. Entonces, por ejemplo, digamos que yo sé que hay una función en el objeto global Drupal que se llama Entity Type Manager, que yo sé que si lo estoy haciendo así, lo estoy haciendo de manera procedural, pero yo lo quiero hacer de manera orientada a objetos para aprovechar todas las bondades que esto me ofrece. Entonces, lo que hacemos es que vamos a buscar a la documentación. En la documentación vemos que tiene este código y entonces aquí en el código me está diciendo que el servicio que esto está utilizando es entitytype.manager. Entonces, este es el servicio que yo tendría que utilizar en mi código. Siguiente. Entonces, propiamente hablando ya de dependencia injection en servicios, como les decía, agregamos los argumentos a la declaración del servicio, utilizando la palabra arguments. Cada vez que agregamos un argumento que es un servicio, lo iniciamos con @, que es la forma que le decimos a Drupal, lo que ya es que es un servicio que se va a ir a buscar a otro lado del contenedor de servicios y nos lo va a pasar. Pero además tenemos que actualizar el constructor de nuestra clase para que reciba los argumentos, los servicios que vamos a inyectarle. Entonces, siguiente slide, vemos nuevamente arguments y aquí resaltamos que esta es la línea que utilizamos para inyectar esas dependencias en nuestro servicio File Downloaded Event Subscriber. Y si nos vamos al constructor de la clase, entonces lo que tenemos que hacer es recibir esos argumentos. Para recibirlos, nada más tenemos que recibir los dos, en este caso los dos argumentos que le pasamos. Es buena idea ponerles un tipo, declararles el tipo, pero como mínimo lo que necesitamos es recibir los argumentos. Luego asignamos esos argumentos a alguna propiedad de la clase y ya los tenemos disponibles para utilizarlos más adelante. Bien. Está en mute. Sí, entonces, el asunto es que hay diferentes formas de hacer dependency injection. Eso que Kevin acaba de explicar es la base en general para todos, pero hay que hacerle algunos ajustes, digamos, también a cuando estamos trabajando con bloques o con otros elementos como formularios. En el caso de los bloques, lo que necesitamos hacer es implementar la clase Container Factory Plugin Interface en la clase que nosotros estamos definiendo y también implementar el método create para invocar al servicio que necesitamos, ¿verdad? Para poder inyectar la dependencia y además actualizar el constructor, que sería como el mismo proceso que enseñó Kevin antes. ¿Cómo podemos ver esto? De esa manera. En el caso de nosotros, digamos, cuando nosotros estamos realizando bloques y necesitamos inyectar esas dependencias, normalmente los bloques siempre van a extender de una clase, ¿verdad? Aquí podemos ver extend block base. Pero además de extender esa clase, como necesitamos hacer inyectar las dependencias, vamos a necesitar implementar esa otra clasecita, Container Factory Plugin Interface. Por eso es que la tenemos acá. El siguiente paso, que era parte de lo que se mencionó antes, es actualizar el constructor para recibir esos parámetros. De nuevo, como lo enseñamos en el ejemplo anterior, ustedes ven acá que estamos recibiendo a configuration, un plugin ID, plugin definition y además ese form builder interface.
Estos primeros parámetros, en este caso, en el caso de los bloques, el de configuration, plugin ID y plugin definition, son parámetros que siempre vamos a tener que agregar cuando estamos haciendo el constructor de una clase que extiende block base. Pero además de eso, podemos recibir otros elementos que serían las dependencias que vamos a inyectar. En este caso, nosotros estamos usando este Form Builder Interface. Nosotros necesitamos inyectar la dependencia de un Form Builder y por eso lo recibimos aquí. Y al final, dentro del constructor, lo que estamos haciendo es asignándolo a una propiedad de nuestra clase. En este punto ya implementamos la interfaz que necesitábamos para Dependency Injection y además recibimos el parámetro en el constructor. Si ya dejamos hasta aquí, eso nos fallaría porque Drupal no sabría de dónde obtener este Form Builder. Y por eso es que creamos o implementamos el método create en el que vamos a necesitar enviar igual el container, digamos la configuración, el plugin ID, el plugin definition, ahí es donde enviamos esas cosas a nuestro constructor, pero además inyectamos la dependencia que necesitamos, que al final de cuentas es básicamente obtener el servicio del service container. De nuevo, simplemente lo hacemos con esta última línea que ven acá, container get, y pasamos el nombre del servicio que necesitamos. En el caso de Forms, es bastante similar a lo que Larissa nos acaba de enseñar con los plugins. En este caso, la clase FormBase, que es la que vamos a utilizar siempre de manera directa o indirecta cuando estamos creando un form, ya esa clase implementa una interfaz que se llama Container Injection Interface. Entonces ya no tenemos que preocuparnos por eso. Sí tenemos que hacer los siguientes dos pasos, que es implementar el método create y actualizar el constructor de la clase para que reciba y almacene los servicios inyectados. Entonces, siguiente slide. En este caso, el método create solamente va a recibir un argumento que es container interface. Si recuerdan, en el caso del plugin recibió algunos argumentos más, pero en este caso solamente va a recibir el contenedor. De ese contenedor vamos a instanciar la clase actual y le vamos a pasar todos los servicios que necesitemos. Posteriormente, en el constructor vamos a recibir todos esos argumentos y los vamos a guardar en alguna propiedad de la clase. Entonces, seguimos un esquema muy similar con plugins. La mayor diferencia es que no tenemos que preocuparnos por implementar una interfaz porque ya está implementada y además que el create necesita menos argumentos que en el caso de un plugin. Siguiente. En el caso del block. Entonces, ahora ya podemos hablar de plugins. El sistema de plugins en Drupal en realidad es un patrón de diseño, ¿ok? Los plugins se utilizan para resolver problemas en los que nosotros necesitamos proveer cierta funcionalidad al usuario, pero también necesitamos que ellos puedan hacer algunas variaciones en eso. Entonces, normalmente va a haber una interfaz de usuario en la que los administradores del sitio pueden ir, cambiar algunas opciones que quieren y configurar el plugin o la instancia, digamos, en este caso un ejemplo pueden ser los campos con o los nodos, los tipos de contenido, perdón, de acuerdo a las necesidades que tienen. Entonces, al final de cuentas, estos son múltiples maneras de ejecutar una misma función, pero haciéndolo configurable para el usuario. Ejemplo claro es el despliegue de un campo, la configuración de los tipos de contenido, incluso los menús. Todo eso es parte o son diferentes tipos de plugins que tenemos. Algunos ejemplos son bloques, los field types, o digamos, sí, tipos de campo, los formatters, los widgets, filtros de texto. Por ejemplo, si nosotros tenemos el WYSIWYG, ¿verdad? El editor de texto, y tenemos diferentes formatos de eso. Esos son ejemplos más de eso mismo. Migraciones, cuando nosotros estamos haciendo migraciones y tenemos que definir la fuente para una de las migraciones, eso es otro ejemplo del uso de plugins en Drupal. Drupal, básicamente crear estos plugins implica que vamos a proveer un template para cada uno de ellos, para que de esa manera se puedan crear múltiples instancias de cada ítem y configurar las diferentes variaciones de acuerdo a las necesidades del usuario. Ahora, cuando nosotros hablamos de plugin, tenemos tres componentes principales, ¿ok? Al final, un plugin es
una pieza de funcionalidad en Drupal. El plugin API tiene 3 componentes principales, que son esos 3. El tipo del plugin, el discovery o el descubrimiento de ese plugin y ¿cuál es la palabra en español? Factory. Fábrica, Sí, pero fábrica, ok. Pero sí, digamos, el factory, que es al final en donde se crean las instancias, ¿verdad? El asunto con el plugin type es que no es algo que nosotros tengamos en el código, sino que es un concepto. Un tipo de plugin es básicamente el término en el que nosotros ponemos los plugins que comparten las mismas características. Describe el propósito de todos los plugins de un tipo en específico. Por ejemplo, el caso de los bloques. Los bloques son un tipo de plugin y un bloque que imprime cuál es el nombre del usuario actual es una instancia de ese tipo de plugin que llamamos block. Cuando nosotros queremos crear un nuevo tipo de plugin, lo que tenemos que hacer es crear una cosa que se llama plugin manager, que básicamente es como otra clase también para generarlo. Y podemos decir que ese plugin manager es el que se encarga de orquestar todos los tipos de plugins que tenemos. Cuando pasamos a la siguiente fase, que es el discovery, ese discovery es básicamente el proceso de encontrar los plugins digamos, para un tipo específico de caso. Y el factory, como les decía antes, es lo que va a instanciar el plugin que escogimos para realizar cierta funcionalidad. Estas 2 últimas cosas, el plugin discovery y el plugin factory, sí están en código, pero no están separadas, sino que las 2 funciones se realizan por la clase plugin manager. ¿Ok? Eso es como lo general sobre el funcionamiento de los plugins. En cuanto a las anotaciones, cada vez que vamos a ver un plugin en Drupal, vamos a ver un comentario con un formato particular, que es a lo que vamos a llamar anotaciones. La vamos a utilizar para registrar los plugins, para describir la metadata de estos plugins. Son básicamente comentarios estructurados que dan información acerca de la clase. Entonces, en el ejemplo que tenemos en el siguiente slide, tenemos primero el comentario normal, plugin implementation del widget de Boolean checkbox, pero luego vemos lo que sería la anotación. Entonces, esa anotación, en este caso, @fieldWidget, y la información de este plugin. Entonces, le damos el ID, el label, los field types con los que este widget va a ser compatible, si soporta multiple values o no. Eso que vemos ahí es la anotación de este plugin. La sintaxis de anotación que utiliza Drupal viene de Doctrine. Son pares de llave y valor, como podemos verlo ahí. Las llaves algunas veces pueden tener valores asociativos, es decir, datos anidados. Entonces, y eso siempre va a ser necesario declararlo en los plugins porque eso es parte del sistema de descubrimiento de plugins que Darisa comentaba hace un instante. Entonces, ya como para tener un ejemplo completo de un plugin, entonces, siguiendo el mismo ejemplo de blog que veíamos antes, tenemos la declaración del namespace. En este caso podemos ver que este blog está contenido en un módulo que se llama Hello World y que está dentro de la carpeta src plugin blog, porque si recuerdan el namespace Drupal Hello World iba a empezar en la carpeta src del plugin del módulo Hello World. Entonces ahí hacemos una carpeta plugin, una carpeta blog y metemos este código. Entonces tenemos declaraciones de uso de diferentes clases que vayamos a utilizar, en este caso solamente blog base, y luego tenemos el comentario inicial que contiene la anotación. Posterior a eso tenemos ya lo que sería la clase. En este caso la clase va a extender de block base y cuando una clase extiende de block base tenemos una única función que estamos forzados a implementar, que es la función build. Esa función build, en el caso del bloque, es la que tenemos que implementar para retornar el markup que va a generar este bloque o el tema que va a utilizar. En fin, ¿qué es lo que este bloque va a crear? ¿Qué es lo que este bloque va a imprimir? Siguiente slide, tenemos algunos enlaces con más documentación de plugins. Voy a compartir esos enlaces por el chat inmediatamente, pero es un poco de lo que hemos venido conversando hasta ahorita.
Y en ese mismo ejemplo del bloque podemos ver el patrón de diseño de plugins, ¿verdad? Los bloques, ya dijimos, son plugins, van a tener un plugin manager, que es el que se encarga de hacer todo lo del descubrimiento y generar las instancias del mismo, pero también en este caso se llama block manager, esa clase para el plugin manager, y además lo que mencionaba acá de que se extiende el block base, ese block base es la clase template, la plantilla para todos los ejemplos o todos los clases que sean de ese mismo tipo de plugin. Lo mismo pasaría para todos los demás tipos que existen en Drupal. Continuando con eventos, los eventos son muy interesantes. A veces cuando nosotros tenemos sistemas complejos, bueno, no, a veces no, siempre que tenemos sistemas complejos y seguimos agregando componentes a eso, es necesario que esos componentes tengan una manera de comunicarse entre sí. Entonces, los eventos en Drupal vienen siendo la forma de tener interacción entre estos componentes del sistema. Los eventos son parte de Symfony, vienen precisamente de Symfony y permiten que diferentes partes del sistema puedan interactuar y comunicarse entre sí. La idea sería que en lugar de tener diferentes objetos que se relacionan con el otro directamente, o digamos que se invocan el uno al otro directamente, en los eventos lo que tenemos es un componente en medio y ese componente se llama un objeto mediador, que es el que se encarga de facilitar esa comunicación. Entonces, en el caso de los eventos, vamos a tener tres componentes siempre. Un componente en el sistema que va a disparar un evento en condiciones específicas. Vamos a tener múltiples componentes en el sistema que pueden suscribirse a ese evento o a cualquier evento. Y luego que cada vez que un evento se dispara, el objeto mediador deja que los que se suscriben sepan que se está disparando el evento para que de esa manera puedan ejecutar su lógica. Por eso es que tenemos esos tres componentes ahí, el dispatcher, el mediator y el subscriber. El dispatcher, como les decía, es el que va a disparar el evento, el que va a decir, ok, estamos en estas condiciones, así que hay que avisarle a todo el mundo. O sea, no hay que avisar, sino que dice, estamos en estas condiciones, voy a decir que este evento ocurrió. El mediador es el que va a decir, ok, hey, está pasando esto, tengo que avisarle a los que se suscriben que esto pasó. Y los subscribers son los que quieren ejecutar cierta acción cuando el evento se dispara. Para crear, bueno, Drupal ya tiene un montón de eventos definidos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros también podemos crear eventos en nuestros sistemas. Nosotros tenemos que crear esos eventos cuando acciones críticas pasan en nuestro código y queremos que otros componentes tengan la posibilidad de reaccionar a eso. Entonces, para crear los eventos, nosotros necesitamos dos cosas. Primero, definir el nombre del evento y documentarlo. Y segundo, crear el objeto del evento. La forma de crear o de definir el nombre del evento es creando una clase, definir constantes para cada uno de los eventos dentro de esa clase y, bueno, básicamente eso sería todo. Ahora, en una sola clase podemos definir varios eventos sin ningún problema. Es de hecho buena práctica definir esta clase de forma estática que tenga esas constantes. Vamos a ver un ejemplo de eso. Ese es el ejemplo que tenemos. Ustedes pueden ver que tenemos la clase se declara como final y en ese caso la clase se llama incident events. La clase no tiene absolutamente nada más, no está extendiendo a nadie ni implementando a nadie. Es una clase lo más sencilla del mundo y lo único que necesitamos hacer es definir una constante y agregar un nombre. Ahora, esa constante, en este caso se llama new report, va a tener como valor eventsExample.newIncidentReport. En este caso, eventsExample es el nombre, disculpe, es el nombre del módulo que vamos a utilizar y este New Incident Report es ¿Sigo? como, sí, por favor. Claro. Y New Incident Report es propiamente el nombre del evento que estamos creando. Entonces, común llamar a los eventos de esta forma, nombre del módulo, punto, y el nombre del evento para evitar que vayan a colapsar
con otros eventos definidos en otras clases o en otros módulos. Siguiente. Ok. Acá está. Si quieres, continúo. Lo otro que sigue es el definir el objeto que declara el evento. Entonces, cuando nosotros disparamos un evento, cuando un evento es disparado, cada uno de los subscribers va a recibir un objeto del evento como argumento en la clase. La idea es que cuando nosotros creamos el nombre del evento, también necesitamos definir cuál es el objeto que va a ser instanciado para pasárselo a esos subscribers. Lo que necesitamos hacer en ese caso es extender la clase Drupal Component Event Dispatcher Event y simplemente dentro de ahí podemos agregar todos los métodos y propiedades que necesitamos que den información sobre el evento, o no solo que den información, digamos, también los métodos que ejecuten ciertas acciones al respecto. De nuevo, estos objetos se utilizan en el proceso de dispatch para pasárselos a el subscriber. Un ejemplo de ello es el objeto response event. Este objeto tiene un método que se llama getResponse, que permite obtener el objeto response. Entonces, básicamente, response event es una clase que implementa que extiende esta clase event, y adentro de ella tiene ciertas propiedades y ciertos métodos. Particularmente, de este que estamos hablando, tiene una propiedad que es la respuesta y tiene el método getResponse, que es el que luego se puede utilizar para obtener la información. Un ejemplo de cómo hacerlo es esto que tenemos acá. Entonces, en el ejemplo que hemos venido viendo en esa parte de eventos, estamos hablando de reporte de incidentes. Entonces, ya habíamos definido unos slides atrás, ese de acá, que teníamos esa clase de incident events, tenía este evento definido, y entonces para terminar de definir el evento, necesitamos este objeto. Simplemente extiende events. Pueden ver acá que tiene una propiedad que se llama type, pero también podemos agregar otras propiedades y otros métodos para obtener esos diferentes valores que se estarían instanciando acá. Una vez que tenemos esas dos cosas listas, nosotros podemos hacer dispatch del evento. Para disparar el evento o decir, hey, ya sucedió, lo que necesitamos hacer es invocar el método dispatch del servicio de Event Dispatcher. Ese método dispatch requiere dos parámetros. Uno, la instancia del objeto del evento, y lo segundo es el nombre del evento. Entonces, sería más o menos así. Si lo ven, nosotros acá en esa primera línea estamos declarando una variable que es simplemente una nueva instancia del objeto del evento, del Incident Report Event. Vean que acá nosotros pasamos ciertos parámetros, pero eso es básicamente lo que necesita el constructor de nuestro objeto de evento para guardar información del evento como tal. Y luego, ya después de que definimos las condiciones que necesitamos y todo, y nosotros aquí tenemos la forma de hacer el dispatch. Es simplemente llamando a esa clase, a ese método dispatch del Event Dispatcher, pasar el objeto que acabamos de instanciar y además pasar el nombre. Para pasar el nombre del evento que estamos disparando, lo único que hacemos es utilizar la clase estática que habíamos creado antes, que en este caso era Incident Events, y definir cuál es la constante que necesitamos. Esto daría el nombre que habíamos visto antes, que era como eventsexample.newIncidentReport. Eso sería lo que se estaría pasando. Y entonces el objeto mediador diría, ok, súper, acaba de pasar esto, voy a instanciar, voy a avisar a todos los subscribers que esto pasó y les voy a pasar este objeto para que vean a ver qué tienen que hacer. Y llegamos a la tercera parte. Es como suscribirnos a un evento. Entonces, primero que todo, nosotros nos vamos a suscribir a un evento cuando queremos ser, por decirlo de alguna forma, notificados cuando algo importante pasó. Y entonces reaccionar a ese algo que pasó con nuestra propia lógica. O queremos alterar cómo Drupal hace alguna cosa en particular. Entonces, si nos vamos a suscribir a un evento, tenemos primero crear un servicio y etiquetarlo como el subscriber,
que es la clase que va a responder a ese servicio, implemente esta interfaz que tenemos ahí, Event Subscriber Interface, y en esa clase tenemos que implementar el método getSubscriberEvents. Entonces, siguiente slide, gracias. Entonces, recordemos el ejemplo de servicio que teníamos al inicio de la presentación. Un Event Subscriber es en realidad un servicio que lo único que tiene de especial es que tiene un tag particular. Ese tag es Event Subscriber. Como decía Arisa al inicio, no todo evento tiene que tener tags. Perdón, no todo servicio tiene que tener tags, pero hay algunos tags especiales para algunos grupos de servicios especiales. Uno de esos, tal vez el más común, es el Event Subscriber. Entonces, cuando nosotros tagueamos un service como Event Subscriber, le estamos diciendo a Drupal, ok, esto es un Event Subscriber. Entonces, cuando Drupal vaya a recolectar todos los Event Subscribers que hay en el sistema, va a ir y va a encontrar esto. Siguiente slide. Entonces, ya en nuestra clase de nuestro Event Subscriber, como decíamos, tenemos que implementar una interfaz, la interfaz Event Subscriber Interface. Y cuando implementamos esa interfaz, se nos dice que tenemos además que implementar una función en particular, que es getSubscriberEvents. En esa función, nosotros le vamos a decir a Drupal, ok, para este evento, usted va a responder con esta función y con esta prioridad, que es un argumento opcional que no tenemos aquí en el ejemplo, pero ya casi conversamos de eso. Entonces, le estamos diciendo a Drupal, en este caso, que para el evento Downloads Files Event File Downloaded, que tendrá algún nombre definido, en la clase Download Files Event, vamos a responder con la función File Downloaded. Entonces, si vemos abajo, tenemos la función File Downloaded que recibe el evento File Downloaded, que ese vendría siendo el evento que estábamos viendo anteriormente con Darisa. Aparte de recibir en el getSubscriberEvent, aparte de darle el nombre de la función, opcionalmente podríamos darle una prioridad, y esa prioridad la va a utilizar Drupal para ordenar los Event Subscribers. Algo importante también de mencionar en cuanto a Event Subscribers es que nos permite la posibilidad de que una vez que reaccionamos con nuestro subscriber, detenemos la propagación del evento, es decir, que no hayan más subscribers que reaccionen a este evento. Por eso es importante a veces la prioridad, o porque tal vez necesitamos que algo que nosotros vamos a hacer se ejecute antes o después que otro event subscriber. Entonces ahí la importancia de esa prioridad algunas veces. La mayoría de las veces tal vez no va a ser necesario, pero sí saber que está ahí y que podemos utilizarlo, nada más agregando un parámetro adicional ahí donde estamos poniendo el nombre de la función. Siguiente. Ok. Sí. Conocen un poco de Drupal, si han trabajado con Drupal, tal vez mucho de lo que hemos hablado ahorita de events les suene familiar o les suene similar a hooks. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eventos y hooks? Primero, un evento nos permite reaccionar múltiples veces en el mismo módulo. Por ejemplo, que tengamos un módulo y necesitamos reaccionar al mismo evento varias veces, podemos hacerlo perfectamente, ya sea con diferentes clases en el mismo evento. En el caso de un hook, si recordamos un hook, para implementarlo tenemos que hacer una función, normalmente en el punto module, que va a llevar la forma, el nombre del módulo y el nombre del hook. Entonces va a crear una función. Una función en PHP solamente puede existir una vez. Entonces, si es en el caso de hooks, no podemos reaccionar múltiples veces, sino que tenemos que reaccionar una sola vez y ahí poner un montón de if y else. En el caso de eventos, podemos reaccionar varias veces en el mismo módulo. Como decíamos, los eventos nos permiten controlar el orden de ejecución simplemente al utilizar la prioridad. En el caso de los hooks, técnicamente también podemos un poco controlar el orden de ejecución, pero es un poco más complicado. Entonces, eventos funcionan mejor para eso. Como mencionaba, con eventos podemos detener la propagación de este evento. Es decir, que después de mi subscriber, ningún otro subscriber se ejecute. Para eso los eventos tienen una función llamada Stop Propagation que yo podría llamar para asegurarme que no se ejecute ningún otro subscriber después de esto.
Y por supuesto, los metadatos del evento son más estructurados porque vienen en una clase. Listo, siguiente. Algunas recomendaciones finales sobre, digamos, ya después de todo esto de lo que hemos hablado, son que es buena práctica usar inyección de dependencias para manejar las dependencias de las clases que tengamos. Eso nos va a permitir un montón de beneficios, dentro de ellos de tener código más mantenible y poder, qué sé yo, reemplazar clases incluso en algunos casos. Incluso facilita montones la realización de tests. Es buena idea crear servicios para las funciones que sean reutilizables. Anteriormente nosotros llegamos y nada más agregábamos todas las funciones y las poníamos en el punto module, se acabó y ya lo tenemos disponible en todo lado. No, podemos crear servicios de forma que sea reutilizable y podamos reutilizar eso en nuestras mismas otras clases. Otra cosa importante es que el código es la mejor documentación, incluso el código de core es muy buena documentación, así que bienvenidos a ir directamente al código a buscar ese tipo de cosas. Cuando están creando plugins, es excelente práctica utilizar las clases base, precisamente porque para eso fueron creadas esas plantillas. Para todo tipo de plugin que exista van a tener una clase que se llama plugin type base. Entonces, si estamos hablando de bloques, es block base. Si estamos hablando de field formatter base, y así para todo. Entonces, pueden utilizar esas clases base para todos los que estén creando. Un punto bien divertido es agregar el tag a los event subscribers. Y ya, digamos, Kevin lo acaba de mencionar, pero al menos a mí me suele todavía, que estoy haciendo un event subscriber y no está reaccionando y yo no entiendo por qué, y es porque no he agregado el tag. Entonces, hay que acordarse de agregar el tag, porque es lo que va a hacer que Drupal sepa que ese servicio es un event subscriber. Y finalmente, utilizar los estándares de programación que provee la misma comunidad. Todo eso va a hacer que nuestro código sea mantenible, legible y bueno, sí, fácil de utilizar. No sé, Kevin, no sé si Kevin tiene algo más. No, básicamente sería eso. Ok. No sé si tienen alguna pregunta. La charla estaba pensada para hacer efectivamente una introducción a los diferentes elementos de programación orientada a objetos. Yo sé que tal vez se siente como bastante información que digerir, especialmente si tal vez es la primera vez que no estoy expuesto a ella, pero bueno, si ya sea que tengan preguntas aquí o más adelante durante el evento, igual por aquí vamos a estar. Igual creo que en el primer slide estaba, no estaba, bueno, igual se encuentran en los Slack del Drupal o de la comunidad, etcétera. Entonces, en cualquier momento, por supuesto, estamos abiertos a contestar cualquier duda. Y hay algo en el chat, creo. Sí, fui yo. Gracias. Sí. Métodos de acceder, métodos de comunicación con nosotros. Esos son los usuarios en todo lado. Entonces, no, muchas gracias. Nada más decirles que en Evolving Web estamos contratando. Entonces, si es un desarrollador Drupal o es frontend o más cosas, pueden ir a careers.evolvingweb.ca / bueno, nada más así, está bien, perfectamente. Pueden ir y ver las opciones que tenemos. También, sí, gracias, Kev. También en Evolving, digamos, si quieren ir a vivir a Canadá, también súper bienvenidos. Evolving patrocina, digamos, aplicaciones de visa para los candidatos para que puedan ir a vivir a Montreal. Así que es una opción. Y si no, igual también pueden aplicar y hay trabajo remoto. Nosotros, por ejemplo, estamos acá desde Costa Rica, pero tenemos compañeros en Colombia y en Brasil y de todas partes del mundo. De hecho, las fotos del slide es de un compañero que recientemente se fue a vivir de Colombia a Montreal. Entonces, para que vean que efectivamente sí se colabora bastante en el proceso de visas y etcétera. Y si no hay más por el momento, entonces muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hola, mi nombre es Karen Méndez y formo parte de la comunidad de Drupal Costa Rica. Estoy aquí para extenderle una cordial invitación al DrupalCamp 2021. Este año también se hará de modalidad virtual en la plataforma de hopping.com, donde contaremos con talleres y charlas de nivel intermedio, avanzado y básico para que puedas aprender más sobre Drupal. También habrá un chat en línea para que puedan consultar todas sus dudas con los expertos. Muchas gracias a los patrocinadores de este año. DrupalCamp Costa Rica 2021 con la plataforma Hopping. Mi nombre es Solimar Vargas y hoy te quiero hablar de WeKnow. Somos una empresa que tiene su base en Costa Rica y trabajamos con desarrolladores distribuidos alrededor de Latinoamérica. Nuestro core de negocio es Drupal y nos gusta el trabajo remoto, la posibilidad de explorar permanentemente lugares y de que te puedas mover como profesional continuamente como un nómada y cumpliendo tu trabajo como buen profesional. Actualmente tenemos diferentes búsquedas abiertas, así que esperamos por ti y porque te vengas a sumar a este gran equipo. WeKnow, una empresa para que todos podamos construirnos juntos y seguir siendo quienes deseamos ser como personas en el lugar donde elijamos estar. We wish we could be there in person this year for this amazing and awesome Drupal camp. Because we're missing out on talking to everyone face to face, we want to share a little bit about our passion for Drupal at Phase 2 and how, in partnership with WeKnow, we make influential digital products that have a global reach. Ask folks at the booth for more information on how we can work together in the future. Thanks for coming by. I am an enormous fan of Drupal the technology, but I think the thing that I owe most to being here right now, talking to you, is this group of people. Truly this community of wonderful, welcoming, warm, brilliant human beings. And I can remember very clearly the moment where I realized that this is what I want to do with my life. That's a big moment, and it was at a DrupalCon. And so I hope that maybe for one of you out there who are thinking about doing this or thinking about whether or not you can be a developer, give yourself a shot. Phase 2 y WeKnow han fortalecido su alianza en los últimos años. Juntos, traemos proyectos innovadores y de impacto a desarrolladores fuera de los Estados Unidos. Desarrolladores en Costa Rica y muchos otros países, desde México hasta Argentina. Gracias a esta profunda relación, sumarse a nuestro equipo te brinda una gran oportunidad para desarrollar tus habilidades y ejecutar proyectos de gran visibilidad y profundo significado. I've been a part of Phase 2 for 12 years, and one thing I'd love to share with you is that one of Phase 2's core values is to share knowledge openly. This is always aligned with the spirit of contribution found in the Drupal community. Now, when someone thinks of Drupal, they immediately think of the wealth of contributed modules and solutions it has to offer. But the real source of Drupal's staying power has always been the community. Drupal is powered by people all over the globe, including many contributions made by the people here at Phase 2. For 2 decades, Phase 2 and Drupal have grown and evolved together. In the early days, Drupal and Phase 2 found a way to work with nonprofit organizations, local communities, and even charitable activism. It was a way to bring people with a common goal and purpose together. Now, as Drupal grew into a true enterprise platform solution, it really never forgot its roots in that early spirit of contribution. And neither have we here at Phase 2. From hosting Drupal meetups, speaking at DrupalCons and camps all over the globe, writing blog posts of solutions to complicated problems, contributing core patches and new modules. We relish the opportunity to give back to a community that has given so much to others. Drupal is a big part of what we do here at Phase 2, and we value the collaboration and sense of community that is part of Drupal's identity. Drupal in Phase 2 recognize the importance of contributing back to all the communities that we know and love.
mentorship, guidance, code contributions, sharing ideas. These are just some of the ways how tech unites us and helps us to come together as one big community. No olviden visitar los stands de nuestros patrocinadores y recuerden visitar nuestro sitio web drupalcamp.cr.